que me sacia y da dirección. Siento que mi espíritu vuelva a tener ríos de agua viva y de bendición. Es fácil descorazonarse cuando las cosas marchan mal. Es fácil desfallecer, ¿verdad? No sé por qué estoy predicando esto, porque al pobre Josué lo volví loco. Le di una palabra que ayer mismo terminé y hoy predico otra cosa, pero Dios sabe por qué. Es fácil desfallecer cuando las cosas marchan mal, ¿verdad? Pero siempre hay una oportunidad para saber que en medio de ese plan de Dios no lo envía todo, ¿eh? No se piense que Dios está enviando esta prueba, Dios está enviando esta enfermedad. Dios no, Dios la permite. Ahí está la permisibilidad de Dios. Otra es la voluntad de Dios y otra cosa es la permisibilidad de Dios. Pero hay cosas que Dios permite para que Romanos 8:28 se haga realidad y a todas las cosas, a los que aman a Dios, nos ayuden a bien. Amén. Él no envía todos los males que nosotros queremos. Señor, ¿por qué nos está enviando? Él no envía los males. Él está permitiendo muchas cosas porque sabe el proceso al final, ¿verdad? Y Dios trabaja en nuestras vidas en medio del dolor, Dios trabaja en nuestras vidas en medio del sufrimiento, porque muchas veces Dios permite el dolor y el sufrimiento para que le prestemos atención. Cuando todo va bien, cuando las cosas marchan bien, ¿verdad? Ale, vamos adelante y todo está bien. Pero cuando nosotros estamos en dolor y en crisis, ¿cuánto nos aferramos al Señor? ¿Cuánto le prestamos atención? Estamos deseando una palabra de Dios, estamos deseando una señal de Dios. Y a veces Dios permite el dolor y el sufrimiento para que podamos prestarle atención, ¿verdad? Así que la próxima vez que su cabaña se vuelva humo y se queme, ¿verdad? Recuerde que puede ser la señal de ayuda para que la asistencia que usted está deseando, para que la gracia de Dios ya está viniendo en camino, ¿verdad? Y es cierto que nuestra visión muchas veces en medio de la crisis se oscurece, es verdad. En medio de la crisis parece que hasta se pierde nuestra visión, ¿verdad? Pero aún aquellas hazañas que hicimos, aún aquellos milagros, aún aquellas bendiciones que recordamos, aún hasta nos duele. Señor, ¿cómo permitiste aquello? Yo estaba en aquella posición, yo estaba tan bendecido, Señor, y ahora ¿cómo me encuentro aquí, verdad? Y hasta nos duele recordar qué bendecidos estábamos hace tiempo, ¿verdad? Pero cuando uno está en la voluntad del Señor. Mire, el lugar más seguro del mundo no es el búnker de Donald Trump, si es que tiene uno, no lo sé. El lugar más seguro del mundo es estar en la voluntad de Dios. Amén. Y siempre lo repito una y mil veces, ¿verdad? Y cuando uno está en la voluntad de Dios, es estar en medio, y estar en medio de la crisis no significa que estamos en medio de fracaso, no significa que estamos siendo unos fracasados, solamente es una oportunidad más, solamente es que estamos a medio camino de una gran victoria. No hay victoria sin lucha, no hay victoria sin batalla. Es imposible, ¿verdad?, tener una victoria sin que podamos tener una batalla. Dios nunca nos abandona. Él no permite que nos introduzcamos en grandes guerras, en grandes batallas, en grandes luchas, ¿verdad? Para luego quitarnos su cobertura y dejarnos en evidencia y dejarnos avergonzados delante de nuestros enemigos. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y dice, de estas mesas en medio y en presencia de todos mis enemigos. O sea, me pones la mesa y yo como en medio de todas aquellas hienas que quieren rodearme, ¿verdad?, e ir a por nosotros. Yo como tranquilo, porque tú, Señor, dice, estarás conmigo. Y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nos gusta más el cayado, es mejor. Porque la vara es cuando nos golpean, ¿verdad? Y el cayado es cuando el Señor nos atrae con cuerdas de amor. Pero a veces dice, tu vara y tu cayado, habla de los dos. A ustedes les gusta que yo siempre use el cayado, ¿verdad? Cuando a alguno le pongo las pilas, no les gusta. A nadie nos gusta, a mí tampoco. A mí tampoco me gusta que mi padre me ponga las pilas, ¿verdad? O que nos pusieran las pilas. No nos gusta que nos riñan, o aún nuestras esposas, ¿verdad? A nadie nos gusta. Al presente no parece ser causa de gozo, ¿verdad?, cuando alguien nos confronta, ¿verdad? Pero siempre da fruto de justicia. Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos avergüenza. Somos nosotros a veces penosamente quien nos apartamos de Él, quien apartamos nuestros ojos del Señor. Por eso nos sobreviene el temor en medio de la crisis. Y es donde el diablo trabaja, en nuestro temor, en el temor.
Cuando nosotros tenemos temores, empezamos a retroceder y ya no publicamos ni proclamamos las promesas del Señor con esa fe, y el diablo lo sabe, ¿verdad? Y dejamos de comparar el problema con Dios y comparamos el problema con nosotros y con nuestras circunstancias y con los medios que nosotros tenemos y obtenemos para poder enfrentarlo. Quiero decirles algo: el Dios de Elías es el Dios que está hoy en este lugar. El Dios de Elías es el que está hoy en nuestros corazones. La mano de Jehová no se ha cortado. La mano de Jehová sigue siendo poderosa. Todos conocemos al profeta de Elías. El profeta Elías fue un hombre impresionante, guiados como pocos en el nombre de Dios, con un poder increíble, con una unción. La gracia de Dios estaba sobre él, ¿verdad? Fue un hombre dirigido y hizo unos milagros increíbles. Dios lo usó para hacer unos milagros y tomar desafíos increíbles. Pero dice en Santiago 5:17 que él era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. La palabra da testimonio de cómo él, durante el reinado de Acab sobre Israel, no solamente predijo que no iba a llover sobre Israel y se cumplió, oró por lluvia y esta vino, ¿verdad? Sino que además desafió a los 450 profetas de Baal, demostrándoles quién era el Dios verdadero. Qué fe que tenía que tener este hombre, ¿verdad? Qué osado tenía que ser este hombre para, en medio de todo el pueblo, para en medio de todo aquellos enemigos, ¿verdad?, demostrar que Dios, que Jehová de los ejércitos era Dios. Y hizo descender fuego de lo alto en medio de una sequía terrible. Dijo: llenármela hasta la zanja, llenármela de agua. Y en medio de una sequía terrible lamió el holocausto, las piedras, el polvo, el agua, lo lamió todo, ¿verdad? Y después de esta hazaña terrible, tremenda, maravillosa, excelente, todo el pueblo creía en Jehová de los ejércitos. Todo el pueblo estaba convencido que Jehová de los ejércitos era Dios, ¿verdad? Entonces dice que manda a detener a los profetas y que dice que les dio muerte en el torrente de Cisón. Dicho sea de paso, la muerte de los profetas de Baal no era una muerte por fanatismo o por venganza, ¿verdad? Sino que Elías estaba ejerciendo un derecho muy, muy antiguo, el cual decía que toda forma de apostasía contra Dios debería ser castigada con la muerte. Dice Éxodo 22:20, el que hace ofrendas a otros dioses debe ser arrojado de la vida a la muerte. El que hace ofrendas a otros dioses merece la muerte, decía en aquellos tiempos la palabra, ¿verdad? Y 200 años después todavía Elías mantiene ese juramento. Todavía 200 años después, ¿verdad?, todavía Elías cumple esa palabra. El rey Acab, uno de los peores reyes de Israel, el que peor lo hizo de todos, uno de los que más lo hizo, informa a su mujer, a Jezabel, su esposa, y también una de las mujeres más malvadas que existía. Se habla mucho del espíritu de Jezabel y todas esas cosas. Imagínense cómo tuvo que ser esa terrible mujer, ¿verdad? Consiguió llegar a ese trono asesinando a sus hermanos. Este rey consigue llegar al trono asesinando a sus hermanos, ¿verdad? Y de pronto Acab le dice a su mujer cómo Elías había matado a los profetas que se sentaban a la mesa con ella. Esos profetas de Baal se sentaban a la mesa con ella, ¿verdad? Y la reacción de esta mujer no se hace esperar. Es normal. Alguien que tiene mal corazón tiene que actuar mal. Alguien que no tiene un buen corazón siempre tiene que actuar según su corazón, y es mal, ¿verdad? Así que no se sorprenda cuando alguien actúe en maldad, siempre en maldad. Así es su corazón. No te sorprenda, así es su corazón, ¿verdad? Y Jezabel envía un mensajero a Elías diciéndole: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. O sea, así me hagan los dioses a mí y aún me añadan mal si yo mañana no te he matado, si mañana no pongo tu vida como la uno de los profetas de Baal, ¿verdad? Y todos conocemos la historia. Elías tuvo miedo, el temor invade el corazón.
Y cuando el temor invade nuestro corazón, tendemos a escapar, tendemos a huir, tendemos a dudar. Y el diablo trabaja muchísimo en nuestro temor y huye y salva su vida, ¿verdad? Y dice que llega a Berseba, que pertenecía a Judá, y deja allí a su criado, porque no solamente abandonamos el lugar, sino que también nos quedamos solos, ¿verdad? Y dice que se fue andando un día de camino por el desierto, nombrando aquellas memorables palabras que todos quisiéramos quizás poner en nuestro enunciado, ¿verdad? En nuestro epitafio, ¿verdad? Memorables palabras que quizás todo hombre de Dios diría: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Ninguno de nosotros creo que diríamos esa palabra, ¿verdad? Pero sin embargo el profeta Elías dice: basta ya, quítame la vida. O sea, se resiente contra Dios. O sea, después de lo que hago por ti, Dios, después de que demuestro que tú tienes el poder, después de que me enfrento a todo el pueblo y mandas a esta mujer que me amenace y me quiera matar, y mira cómo tengo que huir, y se resiente contra Dios, ¿verdad? Y muchos de nosotros hacemos eso. Alguna mala noticia, alguna mala situación y nos resentimos. Yo que te sirvo, Dios, yo que voy a la iglesia, yo que ofrendo, yo que te amo, yo que trato de obedecerte, yo que leo tu palabra y permites que me... Y no somos muy diferentes a Elías, ¿verdad? Y no son estas las palabras que esperamos oír de un hombre de Dios, pero ¿saben qué? Son muchísimas veces las palabras que rondan nuestra mente y se las soltamos al Señor. Sé que no va a decir amén, pero yo digo amén. Que muchísimas veces se las soltamos al Señor. Después de servirte, después de obedecerte, Dios, después de que voy a la iglesia, después, como si fuera que le hacemos un favor a Dios, como si fuera que Él, wow, tendría que aplaudirnos cada vez que entramos a la iglesia. ¿Se imagina que cada vez que entramos a la iglesia Dios nos aplaudiría? Muy bien, muy bien. Después de saber y de hacer todo lo que hiciste, llármate siervo inútil, dice el Señor. Ese es el título que nos da, ¿verdad? Como diciendo, no haces nada por ti mismo, sino es que mi presencia va contigo, ¿verdad? Y esto nos enseña a conocernos mucho más a nosotros y a saber actuar en medio de la crisis. En primer lugar, nosotros no debemos de hacer caso de los mensajes que no vienen de Dios. Cuando estamos en medio de la crisis, no debemos de hacer caso de los mensajes que no vienen de Dios. Siempre después de una victoria viene una oposición diabólica terrible. Disculpe, ¿me han empañado? No veo nada. ¿Saben? A mí me pasaba que después de tener unos grandes conciertos, después de tener, gracias hijo, unas grandes ministraciones por el mundo, después me venía una oposición, siempre. Yo decía, ¿pero qué está pasando? Hasta que alguien me dijo, ¿sabes qué? Después de una gran victoria siempre viene una gran oposición. Es más, hombres de Dios que ustedes conocen, como los adoradores por excelencia, yo conocía que cuando venían de concierto y de ministración los domingos por la noche o los lunes, caían en una depresión, hasta el jueves estaban en cama metidos por la presión tan fuerte, hasta que se dieron cuenta de dónde venía esa presión, de dónde venían esos dolores, de dónde venía esa enfermedad, y reprendieron y se dieron cuenta diciendo, hey, cuidado, esto no es físico, esto es algo espiritual, y entonces se levantaron y ya nunca más volvió a sus vidas. Hablando con grandes hombres de Dios que usted conoce, que no les voy a nombrar, y después de una gran victoria siempre viene una repetida del diablo. Es normal. O sea, es normal, es que le pisamos su terreno, es que nos metimos en el terreno que no era suyo, es que estamos arrebatando y cumpliendo la palabra del Señor que dice, todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Y cuando nosotros creemos a Dios y nos metemos en el terreno que parece que es del diablo, pero no, es nuestro, pero tenemos que conquistarlo, al diablo no le gusta. Y el diablo, si tiene algo, es que es vengativo, no se queda quieto, no se va a quedar quieto. Por eso hay algunos que dicen, no, mira, yo prefiero no reprender esto, prefiero no meterme ahí, porque si no después el diablo va a venir. Pues que venga. Jesús no pensaba o dejaba de pensar, ¿verdad? No, voy a liberar a esta persona, después el diablo va a venir a por mí. Le decía, fuera en el nombre de Jesús, y ya. Y las consecuencias les daba, bueno, a Dios les daba igual, ¿verdad? Como a nosotros, porque el diablo está vencido. Amén. No solo para Jesús, sino también para nosotros, porque Él lo venció en la cruz del Calvario. Amén. El diablo nunca acepta una derrota. El diablo nunca
acepta, ¿verdad? Y trata por todos los medios de desestabilizarnos de esa victoria, que no podamos disfrutar el sabor de esa victoria para hacernos caer y quitarnos el lugar. Y eso le pasa al profeta Elías. Jezabel, interpretando el papel del diablo, viene y lo amenaza. Eso está en Primera de Reyes 19, 2. Y lo amenaza. Empieza a decirle, ¿sabes qué? Tu vida mañana va a estar como una de mis profetas. Mañana yo te voy a matar a ti. Infunde temor en el corazón del profeta. Y eso es lo que trata de hacer el diablo, infundir temor. ¿Sabes? No te vas a levantar de esta. No, este trabajo ya no vas a encontrar uno igual, parecido. No vas a encontrar trabajo, te van a quitar tu casa. Ay, tus hijos van a pasar necesidad. No tienes papeles. No, mira, voy a meter a tu hijo en la cárcel. Mira, no lo voy a poder sacar. Mira, no vas a poder hacer carrera de tus hijos. No, mira. Y empieza con esos mensajes. Cuando nosotros estamos bien espiritualmente, cuando tenemos el escudo de la fe y tenemos fuerzas suficientes para tenerlo aquí arriba, los dardos del enemigo nos importan 3 pepinos. No nos van a llegar. Pero cuando llega el cansancio, cuando llega el desfallecimiento y empezamos a bajar el escudo de la fe, esos dardos nos entran directamente a nuestra mente. Y lo peor es que bajan 33 centímetros al corazón, ¿verdad? Lo peor es, no es que los pájaros revoloteen, lo peor es que hagan nido en nuestra cabeza. Y le creemos al diablo muchas veces. Creemos que va a pasar eso, creemos que nos vamos a quedar sin casa, creemos que nos va a quedar en la calle. ¿Y por qué me pasa esto si yo te amo, Dios? Y el Señor nos sigue diciendo, yo he dicho en mi palabra, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿A quién le crees? ¿Al diablo o me crees a mí? Y de pronto, de una actitud de superfe, se enfrenta a 450 hombres. Se enfrenta a todo un pueblo y de pronto el temor, fíjese lo importante que es no darle lugar al temor. El temor hace cambiar la actitud de fe de este hombre de Dios, ¿verdad? De vencer a estos falsos profetas, ¿verdad? A tener temor por una mujer que ni siquiera estaba en su presencia, sino que fue una amenaza. ¿Cuántas veces le amenazó usted el diablo? ¿Alguna vez le amenazó usted el diablo? Solo a 3. ¿A nadie más le amenazó el diablo? Muchísimas. ¿Cuántas veces le tocó el diablo? Nunca. Que Dios permitiera esto, lo otro, eso es otra cosa. Pero ¿cuántas veces nos tocó el diablo? Nunca. El diablo amenaza, pero no nos puede tocar. Amén. Amenaza, toca nuestras circunstancias, toca a veces lo que nos rodea, hasta el cuerpo como le tocó a Job, ¿verdad? Pero todo era para que Dios se glorificara. Muchísimas veces nos amenazó el diablo, muchísimas veces, ¿verdad? El diablo, si pudiera tocarnos, escúcheme bien, si pudiera tocarle y le arrancaba la cabeza, no le avisaría. El diablo amenaza porque no le puede tocar, pero si en esa amenaza infunde temor a su corazón, él ya tiene la victoria. Si en esa amenaza consigue que su corazón y mi corazón tengan temor y retrodezcamos, empezamos a retroceder, ¿verdad? Ahí el diablo es donde toma su ventaja, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor nos enseña a no albergar en nuestro corazón mensajes que no vienen de Dios. No vales nada, no, los demás son mejores que tú, nadie te quiere, mira, te han visto tu cara, mira. Y uno piensa, ¿esos mensajes vendrán de Dios? ¿Esos mensajes vendrán del cielo? ¿Algún ángel dulce me está hablando al oído? Lo que pasa es que no lo pensamos en el momento, ¿verdad? Nos los tragamos. Es más, le voy a decir algo, no le siente mal. A veces hasta nos viene bien. Hasta nos viene bien creer esas mentiras. Porque sabes que estar bien en el Señor y estar fortalecido requiere un esfuerzo, ¿verdad? Pero estar desanimados no quiere ningún esfuerzo. Así que a veces nos creemos eso. Es que no me quieren. Es que para qué voy a ir a la iglesia. Es que más cómodo estoy en mi casa. Es que ahí son todos unos falsos. Y a veces nos viene bien para no tener que esforzarnos. Para no tener que venir. Para no tener que ver la cara, ¿verdad? Cuando estamos aquí, todo es maravilloso. Pero cuando estamos aquí, todo nos redunda para mal. En vez de para bien, todo nos redunda para mal, ¿verdad? Las maldiciones, las amenazas, las humillaciones, todos esos mensajes no vienen de Dios. No vienen de Dios, ¿verdad? Así debemos saber
discernir la voz de Dios. La semana pasada hablábamos de la voz de Dios, ¿verdad? Hay que aprender a discernir cuál es la voz de Dios en medio de todas estas circunstancias, ¿verdad? Contamos con la ventaja que dice la palabra del Señor, que somos la niña de sus ojos, que somos su tesoro, poema de Dios somos nosotros y nadie nos puede tocar, ¿verdad? Él siempre tiene palabras de vida, palabras de aliento, palabras de exhortación, palabras de reprensión, pero también palabras de fortaleza y de amor. En segundo lugar, tenemos que aprender rápidamente a rechazar el temor. Tenemos que darnos cuenta muchas veces, ¿verdad?, que hay amenazas del diablo que les hemos creído y quieren producir temor a nuestra vida. Debemos rechazar el temor. Yo pregunto, ¿realmente las amenazas de Jezabel se iban a llevar a cabo si es que Dios no lo permitía? ¿O si es que Dios lo permitía? Si Dios lo permitía, era la voluntad de Dios. Pero Dios no había dicho nada de que Elías iba a morir en manos de Jezabel. A ti, Dios no te ha dicho que vas a morir en medio de tus enemigos. A ti Dios no te ha dicho que vas a morir pobre, que vas a morir sin casa, que vas a morir sin trabajo, que vas a morir solo. A ti Dios no te ha dicho eso. ¿Te lo ha dicho? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vámonos, porque ya sabemos cómo termina esta palabra, ¿amén? Esta palabra termina en poder. Amén, donde Dios nos quiere, ¿verdad? Pensaba yo, Jezabel era más poderosa que el Dios que defendía a Elías. ¿Era Jezabel todavía más poderosa que Dios? Son nuestros enemigos los que nos están rodeando más poderosos que Jehová de los ejércitos que está en nuestra vida. ¿Son los enemigos más poderosos? ¿Son las facturas más poderosas que la palabra de Dios, que no he visto justo desamparado? No. ¿Son las amenazas de nuestro jefe diciendo que nos va a despedir más poderoso que el Dios que nos ha dicho que Él, Jehová, es nuestro pastor y que nada nos faltará? ¿Quién es más poderoso? Pero creemos muchas veces esas amenazas. Las creemos. Y nos pasa a todos. Nos pasa a cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? ¿Y por qué creyó más la mentira de Jezabel que la verdad de Dios? Por el temor, ¿verdad? Porque cuando el temor llega a nuestras vidas nos paraliza. He visto gente que tenía una visión increíble, una fe increíble, albergar temor en su corazón, paralizarse, cegarse. No poder ver lo que estaba delante, no poder verlo por causa del temor, ¿verdad? Nos quita la visión, nos quita la capacidad de poder reaccionar. ¿Usted no ha visto cuando alguien tiene temor y no puede correr? No sé si le pasó a usted que tenías miedo, que tus amigos hacían algo y ibas a correr y te entraba una cosa que no podías correr. El temor nos paraliza y el diablo lo sabe. El temor nos paraliza, ¿verdad? Y nos quita la capacidad, como decía, de pensar con claridad. El temor nos hace enseguida encerrarnos en nosotros mismos y empezar a tomar soluciones o pensar que nosotros podemos tomar soluciones en vez de pensar con claridad, ¿verdad? Para solucionar las cosas a la forma correcta, que es dejando a Dios. El pecado de Elías, sí, porque es pecado. Creer más la mentira de Jezabel que creerle al Dios de los ejércitos, ¿verdad? Es pecado. El pecado de Elías nos recuerda a nosotros mismos cuando nos vemos en esa circunstancia, porque escúcheme bien, es pecado creer la palabra del diablo antes que la de Dios. Es creer las circunstancias antes que lo que Dios ha dicho. ¿Saben por qué? Porque la fe es intangible. Sin embargo, las circunstancias que nos rodean es real. ¿Qué está diciendo el pastor? Porque él nunca ha pasado necesidad. Si pasara necesidad, ya hablaría de otra forma. No le voy a contar mi testimonio, porque eso sería otro precio. Pero hemos pasado muchísimas circunstancias, muchísimas. De las que usted piensa y de las que no. Que nos iban a quitar la casa, que hemos comido durante varios días arroz blanco sin nada más porque no teníamos nada más. Muchas veces. ¿Se ha enterado alguien? No se ha enterado nadie. ¿Para qué? Yo le decía a Dios, esto es entre tú y yo. Si tú me has permitido meterme en esto, tú me vas a sacar de esta. Y nos sacó.
Y después gente nos ve, ay, mira los pastores, qué bien viven. ¿Qué negocio hacen los pastores? Híjole, si yo tuviera que hacer negocio del pastorado, me iba lo más lejos posible del pastorado. Para hacer negocio, me iba lo más lejos posible. Si no es porque es algo que amamos con nuestro corazón lo que hacemos. Que a veces nos cansamos, pero lo amamos con todo el corazón lo que hacemos. Por eso lo hacemos, ¿verdad? Y cuando llega el miedo, ¿verdad? Es consecuencia del pecado de Adán y Eva. Lo dice en Génesis 3:10. Y tuvieron temor y se escondieron. Y cuando tenemos temor nos escondemos. Y no escuchamos, nos aislamos. No tomamos en cuenta la palabra del Señor. Dice 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. De poder. ¿Y por qué viene el poder antes que el amor? Porque Dios necesita empoderarnos en ese momento para que creamos en el amor de Dios. Para que necesitemos saber quién está con nosotros y poder creer en ese amor. Y después dice, y de dominio propio. Para dominar nuestros sentimientos, dominar nuestras inquietudes, nuestras reacciones. Tengamos dominio propio en ese momento y sepamos actuar. Él nos ha capacitado para enfrentarnos al miedo. Amén. Él nos ha capacitado, no para que dejemos de sentir miedo, sino para enfrentarnos al miedo. El valiente no es aquel que no tiene temor, sino que aunque lo siente y lo alberga a veces en su corazón, se anima a enfrentar a esa situación. Amén. En tercer lugar, y esto es importante, no abandonar la posición que Dios nos dio. No abandonar la posición a la que Dios nos llevó. El miedo fue lo que turbó a Elías y le quitó la capacidad de poder pensar con claridad para enfrentar esa situación. ¿Y qué le hizo el temor? Rápidamente que huyera. Y eso nos hace a nosotros. El temor nos hace huir. El temor infunde en nuestro corazón y queremos dejarlo todo en ese momento. Todo nos pesa, todo nos molesta. Queremos abandonar la posición que Dios nos dio. Elías recibe esa amenaza en su corazón y de pronto huye, escapa y se mueve de la voluntad de Dios. Y se movió de la posición que Dios le había dado. Yo siempre digo, ¿se imagina cómo quedó el pueblo después de este suceso? Todo el pueblo de Israel estaba proclamando que Jehová era el Dios verdadero. Y de pronto se entera que ese profeta, aquel hombre que Dios había usado para demostrar que Dios era el verdadero, había huido por la amenaza de una mujer. ¿Cómo quedaría el pueblo? O sea, es como usted le está diciendo a la gente, confía en el Señor. Es que me van a quitar mi casa, confía en Dios. Dios te puede dar una, no, 3 casas. Es que me van a echar del trabajo. ¿Y qué pasa? ¿Es que Dios no tiene trabajos para ti? Y tú le estás hablando así con fe. Y de pronto, y tienes que ir a la casa del Señor, y tienes que recibir su palabra, y tienes que estar en fe. Y de pronto al día siguiente te ve llorando y te pregunta qué te pasa. No, porque me van a quitar el trabajo. ¿Por qué? ¿Pero estás llorando? Sí, tú no me entiendes, déjame solo, porque... Entonces diría, pero si ese Dios que me estás hablando no es tan importante. Porque cuando tú fuiste a usarlo, no te sirvió. Me estás diciendo que yo use esa fe de parte de Dios, pero cuando tú vas a usarla no te sirve. Seguramente no es tan importante ese Dios. Ese Dios no es tan real. Porque si a ti no te sirve, ¿quieres que me sirva a mí? Y muchas veces nos salimos, nos bajamos de la posición en la que Dios nos llevó. Y es bonito servir a Dios. A algunos cuando lleva un tiempo les pesa, ¿verdad? Pero es bonito servir a Dios. Cuando le entramos al ministerio, ¿verdad? Cuando alguien nos levanta y nos promueve al ministerio y siempre es Dios, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué ánimo! Pero cuando uno lleva un tiempo, pesa. Pero ¿saben qué? Cuando uno está cansado espiritualmente, cuando uno está desfallecido, cuando uno tiene temor, pesa mucho más.
A veces la responsabilidad de enfrentarte a esta situación, ¿verdad? Y a los demás dicen, no, Señor, yo, pero si mira cómo estoy, Señor, ¿qué les voy a predicar yo? Y hay muchos que justamente suben cuando al día siguiente, al día anterior o esa semana han tenido la peor semana de su vida. Y suben desfallecidos. Y no quieren subir. Y algunos me dicen, no, pastor, pase de mí esta copa. Y yo digo, mira, si yo te quitara ese privilegio, sería porque tú cada vez que subes hablas de ti y no hablas de Dios. Te dejo predicar en esta, aunque sé que no tiene fuerza, te dejo predicar, porque sabes que en la palabra del Señor tú vas a tomar fe. Porque si no, es cuando serías un hipócrita de bajarte porque consideras que esa palabra no le sirve a los demás porque no te sirve a ti. Por eso no te dejo y no te voy a pasar esta copa. Y no te dejo que te bajes. Porque cuando estamos aquí, oh, qué bien es el ministerio. Pero cuando estamos allá, ¿cómo nos pesa la responsabilidad? ¿Cómo nos duele? Pero no hablamos de nosotros, hablamos del Señor. Amén. Ahí tenía la admiración, el respeto y la entrega de todo el pueblo. Lo dice Primera de Reyes 18:39. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Con una hazaña, Elías ya tenía una iglesia de miles de personas. Ya todos estaban diciendo, este es nuestro Dios verdadero. Nos volvemos a Él. Abre una iglesia a Elías que nosotros le entramos y le damos. Ahí estaba la autoridad, podía verse claramente la autoridad de Dios sobre la vida de Elías. Y ese pueblo hubiera seguido a Elías siempre y al Dios de Elías, ¿verdad? Pero de pronto Elías comete un acto de incredulidad y se baja de la voluntad de Dios y se aparta de la voluntad de Dios. Y dice que se va a Berseba y que deja ya a su criado, le dice, no, apártate de mí, quiero morir solo. Pero payaso, ¿quién te había dicho que ibas a morir? Nadie te había dicho que ibas a morir. O sea, ya se estaba inventando lo que iba a pasar. Y es cuando nos vienen a nosotros carta de desahucio. Mis hijos van a vivir en la calle, en un puente. Y ya empiezas a pensar en qué puente. En donde haga mucho sol, pero no haga mucho viento. Ahí ya empiezas a mirar las cortinas por un lado, por otro. Y Dios ha dicho, pero yo he dicho eso. Dios, pero tú estás pensando, yo he dicho que tú vas a vivir en la calle. Pero yo he dicho que porque tu jefe te eche, yo voy a dejar de seguir alimentándote a ti porque yo te alimento, no te alimento tu jefe. Yo imagino a Dios, ¿verdad? Diciendo, pero ¿por qué no me creen a mí? ¿Pero por qué no proclaman mi palabra? ¿Pero por qué no se levantan en fe y me reclaman lo que les pertenece? Porque yo se lo di. Amén. Podemos reclamarle a Dios alimento, podemos reclamarle a Dios todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque es una promesa suya. Yo no les enseño a este púlpito a reclamar. Reclámenle a Dios la unción doble de Elías y así tendrán que... Yo no reclamo. Reclámenle a Dios un palacio porque ustedes son hijos del rey. No. Yo le enseño a ustedes a que reclamemos lo que Dios nos ha dado. Amén. Y Dios nos ha dado promesas diciendo, no he visto justo desamparado ni su simiente mendigue pan. Por eso Dios me tiene que dar trabajo, porque dice que el que no trabaje no coma, y yo quiero trabajar para comer, Dios mío. Tú me tienes que dar casa, porque no he visto justo desamparado ni viviendo en la calle, Señor. Tú me tienes que dar sanidad, Señor. Reclamo, Señor, porque tú dices que tú eres Jehová Rafa, que tú eres Jehová, el Dios de la sanidad. Señor, tú dijiste que por la llaga de Cristo no es que seríamos sanos, sino que por la llaga de Cristo ya fuimos sanos. Así que yo te reclamo la sanidad que es mía en el nombre de Jesús. Amén. Y le reclamamos a Dios lo que es nuestro. No le reclamo a Dios lo que no me pertenece. No le reclamo a Dios, quiero un trabajo en un despacho de 8 a 2 con aire acondicionado, 1 hora para comer, otra hora para descansar y otra hora en medio para jugar al ping pong. No le reclamo lo que Dios no me ha dado. Le reclamo las promesas de Dios, eso sí. No le reclamo mis gustos y mis deseos. Eso no se lo reclamo. Eso se lo pido. Si me lo quiere dar, que me lo dé. Y si no, pues sabe que no lo necesito, ¿verdad? Pero le reclamo lo que me pertenece. Amén. Y Elías comete ese acto de incredulidad. Y él mismo duda de Dios. Duda del poder de Dios que había experimentado ayer. Por eso no le sorprenda cuando ayer estuvo una gran victoria y hoy el diablo vino con todo el infierno se vino contra usted. No le sorprenda. Y tenemos que tener
lucidez en nuestro corazón, discernimiento para saber de dónde vienen en esos ataques, ¿verdad? Y me imagino el pueblo dudando de la integridad de Elías y dudando de si Dios era verdadero. Justamente le lleva a una posición increíble y justamente el diablo lo baja de esa posición. Escucha la amenaza y enseguida se quita de la posición. Ni siquiera ora a Dios, diciendo, ¿esto lo vas a permitir tú, Dios? ¿Será que esta mujer me va a tocar a mí? Si tú lo permites, Dios, aquí estoy. Porque si tú permites, Señor, que es tu voluntad de que esa mujer me mate, pues me entrego porque es tu voluntad. Pero si esa mujer no me va a tocar, Señor, si esa mujer, Señor, no viene en el nombre de Dios, no tengo nada que temer. Como David le dijo a Goliat, tú vienes con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y ahí se bajó rápidamente, sin orar, sin preguntarle a Dios, ahí se baja de la posición, ¿verdad? Dudando de que el Dios que le había protegido ayer, hoy quizás no me pueda proteger. Y muchas veces este ejemplo de Elías nos hace a nosotros reflexionar cuando no escuchamos la voz de nuestro Padre Celestial, cuando no escuchamos sus mensajes, ¿verdad? Cuando queremos el poder barato y mediocre del diablo antes que el poder demostrado de nuestro Dios. Porque lo que a Elías le pasó también nos pasa a nosotros. No somos diferentes a Elías. Dice que era sujeto a pasiones igual que nosotros. ¿Y qué significa? Sujeto a pasiones, sujeto a su corazón, sujeto a veces a sus sentimientos. Un día estaba por aquí, ¡wow!, y mataba 450 profetas de Baal, y al otro día, de Baal, y al otro día se quería ir. Eso nos pasa a nosotros un día, ¡wow!, somos capaces de matar a todo, de enfrentarnos por lo menos a todo el infierno, ¿verdad? Y al día siguiente cualquier amenaza, cualquier palabra negativa nos hace abandonar la voluntad de Dios. En tercer lugar, escúchame bien, ¿saben qué? Dios en medio de esa crisis está probando nuestra confianza y nuestra fe, si le creemos o no le creemos. Amén. En medio de esas circunstancias, a ver si es que le creemos, a ver si es que todo lo que decimos de parte de Dios, a ver si es que todo lo que profesamos de parte de la palabra lo ponemos por práctica o no. En cuarto lugar, no encerrarnos en nosotros. Y todos tendemos a aislarnos cuando estamos en medio de la crisis y nos encerramos. Por eso le dijo a su criado, déjame, he de morir solo. No quiero ayuda, no quiero que me digan nada, me molesta. Es más, ¿sabes qué? Hasta nos molesta que nos repitan la palabra. Hasta nos molesta, porque el problema, ¿sabe cuál es? Que la sabemos, pero no queremos ponerla por práctica. Por eso nos molesta que nos la repitan, nos revienta, porque sabemos que es verdad. No, la palabra del Señor dice, yo sé lo que dice la palabra de Dios, pero quiero estar mal, quiero estar aquí tirado. Ya sé lo que dice, yo también la he leído, pero ¿qué te crees? ¿Tú que eres teólogo? Y encima nos tiramos contra el hermano. ¿Qué te crees? ¿Que eres un teólogo tú o qué? ¿Qué vienes a restregarme la palabra o qué? Aprende, aplícate tú la palabra. Y nos vamos contra el otro como diciendo, pero pues yo quería solamente animarte, ¿verdad? Y hasta nos molesta, ¿verdad? Nos revienta que nos digan la palabra, porque sabemos que tiene razón. Que esa palabra muchas veces nos sirvió para confortar a otros, para confrontarlos y confortarlos, ¿verdad? Pero hoy ni esa palabra nos anima a nosotros, porque queremos estar así mal. Queremos estar así. Tenemos derecho, para que Dios sepa que estamos mal, para que se entere Dios lo triste que estamos, porque Él nos ha abandonado. Yo me imagino a Dios mirando y diciendo, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Él es Juan Palomo, así. ¿Cuántas veces hemos sido Juan Palomo? Nos lo guisamos y nos lo comemos nosotros solos. Y Dios no tiene nada que ver. Dios mirándonos así de, bueno, ya parará. Un día me echa la culpa, otro día me aclama, otro día me pide perdón, así. Gracias a Dios que Dios nunca cambia. Eres fiel.